Hola amigos de Tu Momento Entre Cuerdas, nuevamente en el Lauch Tumel con nuestro amigo de casa, el licenciado en quiropráctica Luis Zambrano. Bienvenido nuevamente. Pues muchas gracias, Pati, otra vez por la invitación, y un gusto volver a estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias, pues hoy nuestro público, nuestra audiencia quiere hablar de un tema muy común y es sobre el tema de la ciática. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta patología? Bueno, la ciática, para empezar, es considerada como una neuralgia. ¿Por qué una neuralgia? Pues porque es un atrapamiento del nervio ciático. Para explicar esto, pues mira, la columna, aquí en la parte lumbar, anatómicamente son 5 vértebras lumbares. Y el nervio ciático sale entre la parte de la tercer lumbar, de la tercer lumbar hacia la quinta, y se unen con todos estos nervios, estos axones, y forman un nervio del tamaño del pulgar. Y este nervio pasa por la parte posterior de nuestras piernas. Entonces, una ciática, pues es el atrapamiento de este nervio, la irritación o la intervención de alguna estructura directamente al nervio. Eso es una ciática. Se inflama el nervio, que es una neuritis, y posteriormente empieza a generarse pues ya un dolor irradiado. Esa es una característica de la ciática. ¿Esos podrían ser los síntomas? Los síntomas pueden ser desde dolor lumbar, puede ser también de un dolor tipo que puede ser localizado en la cintura, puede ser localizado en el trayecto posterior de la pierna, y puede traer síntomas también como disminución de la sensibilidad, falta de fuerza, y puede alterar ya sea que el paciente pueda tener hipoestesia o totalmente anestesia en los casos más severos cuando hay una compresión. ¿Esto se puede quitar con un tratamiento? Sí se quita. Lo que importa aquí es saber bien el diagnóstico. El origen, la ciática puede tener varios orígenes. Por ejemplo, una ciática verdadera, como se conoce, es por un compromiso a nivel de la columna, que la raíz, el ganglio, se comprima aquí en la columna vertebral. Al comprimirse el ganglio, pues obviamente se va a comprimir parte de todo el nervio. Y por ejemplo, un síntoma de una ciática verdadera es que se comprime y que puede llegar hasta la punta del dedo gordo. Nosotros, por ejemplo, cuando evaluamos este tipo de casos, hacemos una prueba ortopédica que se llama la Seguin-Turín, en el cual, bueno, entre otras, son las más conocidas, donde estimulamos este nervio. Y obviamente cuando hay una compresión aquí, se duele todo el trayecto de la pierna. Pero hay otra falsa ciática, o también se conoce como el síndrome del piramidal o el piriformes. El piriformes es un músculo que tenemos aquí en la cara anterior del sacro y se inserta en el fémur. Y tiene la forma de un triángulo. Entonces por aquí sale el nervio ciático y puede pasar por debajo o por encima de este músculo. Cuando hay una contracción del músculo piramidal, se comprime también el nervio ciático y da una ciática, pero por eso se llama falsa ciática, porque lo comprime un músculo. La diferencia es que el dolor de esto, solamente de la cintura, y nada más se queda a la mitad de la rodilla. Es la diferencia entre ciática y falsa ciática. La primera es por una compresión en la columna y la segunda puede ser por la presión del músculo piramidal. ¿Estos signos y síntomas se pueden confundir con una neuropatía diabética? Sí, por ejemplo, hay muchas veces que los pacientes que tienen diabetes, cuando no tienen una diabetes controlada, una de las complicaciones de esta patología es presentar neuropatía. La glucosa es muy importante para que el nervio funcione también. Entonces, cuando hay un exceso de glucosa, se puede alterar se puede hacer una hipersensibilidad y puede atacar los nervios. Y por eso también hay muchos pacientes que pueden tener desde
pérdida de la sensibilidad hasta un aumento en la sensibilidad. Entonces, a eso se llama neuropatías diabéticas. Ajá. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial y también saber quién lo trata. Ajá, porque en temas de columna puede revisarlo un quiropráctico, de igual manera un ortopedista o de igual manera un fisioterapeuta, porque cada uno. Hay veces que la ciática, cuando es por una hernia discal, a veces lo más conveniente es la intervención quirúrgica, depende de qué tipo de hernia sea. O el cuidado quiropráctico es ayudar a que la columna vertebral esté en buena posición y no existan estos compromisos en la columna. Pero también un fisioterapeuta puede aportar, porque a veces hay personas que ya tienen procesos osteodegenerativos en la columna, como una espondiloartrosis, que eso puede generar un desgaste y puede ir comprimiendo con el paso de los años estos nervios. Entonces, lo que se puede hacer ahí es, a través de un plan de ejercicio terapéutico, modificar nuestra columna para ir descomprimiendo estos nervios. Pero ya va dependiendo mucho de en qué fase esté. ¿Qué opciones de tratamiento nos das para este tipo de patologías? Pues el primer opción de tratamiento siempre es la higiene de la columna. La higiene de columna es aprender buenas posturas, porque una ciática a veces da por mala postura, por caídas, y que pueden hacer que nuestra columna se modifique. Entonces, la primera opción de tratamiento es averiguar si el paciente tiene una mala postura y empezar a corregir ahí. Segunda, pues que a través de todos los estudios y pruebas que tenemos que hacer, pues revisar si el paciente es candidato a un tratamiento alternativo o, en algunos casos, pues ya desgraciadamente primero es quirúrgico y luego es rehabilitatorio. Entonces, ahí ya va a depender mucho del diagnóstico y del pronóstico que tenga el paciente. Fíjate que es la segunda vez que hablo, que escucho sobre la higiene de la columna vertebral. También en la materia dentro de la medicina es la higiene de la fisiología y patología y anatomía del cuerpo humano, ¿verdad? Sí. ¿Qué prevenciones podemos tener ante esta patología? Pues la prevención consta en reeducar al paciente, porque hay muchos pacientes que también por su actividad física, ahora a través de lo de la pandemia, que se dio mucho el home office, trabajo en casa, pues muchos, por ejemplo, no tienen una buena ergonomía de la silla, no saben cargar a veces en los trabajos de carga, lo cargan mal, y entonces ahí, pues de manera preventiva es reeducar al paciente. También que se estén revisando cómo está el estado de salud de su columna, y más que, por ejemplo, después, a partir de los 50 años en adelante, hombres y mujeres, obviamente más mujeres, se pueden empezar a descalcificar, y eso puede también ser un factor para que la columna vertebral empiece a colapsar, y por eso es muy importante que si esto está pasando, pues te revises la columna, para que nosotros te podamos asesorar en cómo poder tener una mejor higiene en tu columna vertebral. Así como hay una higiene para los dientes, también existe una higiene para nuestra columna. ¿La obesidad puede ser un signo de alarma para esta patología? Sí, generalmente los problemas de columna siempre son obesidad, malas posturas y caídas. Caídas se pueden considerar como microtraumatismos a macrotraumatismos. Por ejemplo, también en caso de agentes químicos como el cigarro, las personas que fuman les da osteoporosis. No sé si han visto que en las cajitas de cigarros dice este producto es nocivo para la salud. Exactamente, y puede producir osteoporosis. Bueno, también personas que fuman deshidratan los discos. De hecho, en las resonancias magnéticas nosotros hacemos una clasificación que es la clasificación de Modic para evaluar la consistencia del disco. Se pueden deshidratar y colapsa la columna, ¿no? Entonces todo eso hay que estarlo revisando. A veces las ciáticas también son secundarias a otra enfermedad, que es la escoliosis, que es cuando la columna vertebral se puede ir de ladito y puede comprimir. Entonces una ciática puede ser multifactorial, entonces hay que encontrar nada más el factor que lo genera para empezar a dar el tratamiento. Como resumen, ¿qué nos darías tú como consejos para cuidarnos de esta patología? Pues para cuidar de esta y de muchas patologías, yo siempre les recomiendo que acudan mínimo una vez a una consulta quiropráctica para nosotros solicitar estudios,
para ver que si eres niño y vas creciendo y estás haciendo algún deporte, te ayudemos a que tu columna esté mejor y puedas desarrollar esta actividad. Si estás en un ambiente laboral que es muy sedentario, es muy indispensable que tengas movimiento. La columna vertebral es una estructura de movimiento. Si no das movimiento, se atrofia y puedes hacer que los músculos se hagan espásticos. También es otro factor. Y la tercera es cuidar mucho la alimentación por el peso, subir de peso, porque hay ortopedistas que te dicen, si no bajas de peso en tantos meses, quirúrgico. Entonces hay muchos pacientes que también no pueden bajar de pesos por problemas de tiroides. Entonces, hipotiroidismo. Exactamente. Por ejemplo, ahí si estás con el peso excesivo y es un problema para la columna, hay que encontrar por qué estás subiendo de peso. Puedes subir de peso por mala alimentación, por problema hormonal, ahora por el tema del estrés y la ansiedad, también eso te causa comer y subir de peso. Entonces, si te das cuenta, o sea, si te dicen baja de peso, pero hay que encontrar por qué subes de peso. Ajá. Ni modo, voy a tener que dejar mi chocolate. Sí, exacto. No, pero que sí, como ven amigos de Tu Momento Entre Cuerdas, estos temas son muy importantes, el cual te invitamos nuevamente en otra sección, donde nos des la oportunidad de conocer estos temas. Muy bien. Pues muchas gracias amigos de Tu Momento Entre Cuerdas, hasta pronto y mil gracias Jorge. A ustedes, muchas gracias. Adiós.